Hola a todos, bienvenidos al curso de Física Fundamental 1. Mi nombre es Néstor Fabio Montoya. El tema de hoy es trabajo. Se dice que una fuerza realiza trabajo si puede desplazar un cuerpo a lo largo de una distancia. Si la fuerza no produce desplazamiento, no realiza trabajo. Matemáticamente, el trabajo se define como el producto de la componente de la fuerza paralela al desplazamiento por la distancia recorrida. En la fórmula, la W mayúscula representa el trabajo. F sub x representa la componente de la fuerza a lo largo del desplazamiento. Y la x representa la distancia recorrida. El trabajo se representa con la letra W en mayúsculas, porque en inglés trabajo se escribe work y se mide en joules, simbólicamente J mayúscula, en el Sistema Internacional de Medidas. Un joule es igual a un newton por metro. En el Sistema Internacional de Medidas, abreviado S.I, antiguamente llamado Sistema MKS, de metros, kilogramos y segundos, la unidad de trabajo es el joule, representado con J mayúscula, el cual se define como el trabajo realizado por una fuerza de 1 newton al desplazar un cuerpo una distancia de 1 metro. Si en la fórmula del trabajo reemplazamos la fuerza por 1 newton y la distancia por 1 metro, el producto newton por metro se llama joules. El trabajo se define como el producto de la componente de la fuerza paralela al desplazamiento por la distancia recorrida. Si la fuerza forma un ángulo con el desplazamiento, entonces es necesario descomponer la fuerza en sus componentes rectangulares. Una de ellas, llamada F sub x, es paralela al desplazamiento. La otra, F sub y, es perpendicular al desplazamiento. De estas dos componentes, la única que realiza trabajo es F sub x, que es la que ocasiona el desplazamiento. Por tanto, el trabajo es igual al producto de F sub x por x. En la gráfica se observa que la fuerza aplicada forma un ángulo con el desplazamiento. Esta fuerza se ha descompuesto en dos componentes rectangulares, F sub x y F sub y. En el triángulo que se observa a la derecha, la fuerza aplicada es la hipotenusa, o sea la diagonal del triángulo. F sub x es el cateto adyacente y F sub y es el cateto opuesto. De las fórmulas trigonométricas coseno y seno, vemos que el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. En este caso sería F sub x sobre F. La F que está dividiendo pasaría a multiplicar y obtenemos que la fuerza en x es igual a la fuerza por el coseno. El seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que sería la fuerza en y sobre F. La fuerza que está dividiendo pasa a multiplicar. F sub y es igual a la fuerza por el seno. Como el trabajo es igual a la componente F sub x por la distancia x y la fuerza F sub x es igual a la fuerza por el coseno, en la multiplicación de la derecha no importa el orden, de acuerdo a la propiedad asociativa. Se acostumbra a escribir trabajo igual a fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Consideremos el siguiente ejemplo. Una caja que reposa sobre una superficie horizontal tiene una masa de 20 kilogramos y es alada por una fuerza de 200 newtons. Si el coeficiente de rozamiento es de 0.8 y la fuerza forma un ángulo de 30 grados con la superficie, hallar A, las componentes de la fuerza, B, el peso, C, la fuerza normal, D, la fuerza de rozamiento, E, la aceleración de la caja, F, si la caja inicialmente está en reposo, hallar su rapidez después de recorrer una distancia de 5 metros. G, el trabajo realizado por cada una de las fuerzas y el trabajo total si el desplazamiento es de 5 metros. La gráfica ilustra el ejercicio. En este caso, la fuerza aplicada es suministrada por la tensión de una cuerda. Esta fuerza se ha descompuesto en dos componentes rectangulares, Fx y Fy. Además de estas fuerzas, aparece el peso debido a la atracción gravitatoria de la Tierra, que es hacia abajo, cuya fórmula es masa por gravedad, la fuerza normal que ejerce la superficie sobre el bloque, esta normal apuntada hacia arriba,
También tenemos la fuerza de rozamiento que se opone al movimiento, ya que el movimiento está hacia la derecha, la fuerza de rozamiento es para la izquierda. Componentes de la fuerza aplicada. La componente horizontal de la fuerza es igual a la fuerza por el coseno. Reemplazando sería 200 newtons, que es la fuerza, por el coseno de 30 grados. El coseno de 30 grados aproximadamente es 0.87. Si multiplicamos 200 por 0.87 nos da 174 newtons. La fuerza en Y es igual a la fuerza por el seno. La fuerza vale 200 newtons y el seno de 30 grados es 0,5. Si multiplicamos nos da 100 newtons. En la calculadora podemos ver que el coseno de 30 es 0.866, que se puede aproximar a 0.87, y el seno de 30 es 0,5. B. El peso. La fórmula del peso es la masa por la gravedad. La masa vale 20 kilogramos y la gravedad en la Tierra es de 9.8 metros por segundo al cuadrado aproximadamente, y cuando estamos cerquita de la superficie terrestre. Si multiplicamos nos da 196 newtons. C. Fuerza normal. Si el bloque no se desplaza verticalmente, la suma o resultante de las fuerzas en el eje Y debe ser 0. En el eje Y tenemos la fuerza F sub Y, la normal y el peso. La normal y la Fy son positivas porque van hacia arriba y el peso es negativo porque va hacia abajo. Por consiguiente, si reemplazamos la fuerza en Y por 100 newtons, que ya la habíamos obtenido, el peso por 196 newtons, y restamos, esto nos da menos 96 newtons. Esta cantidad pasa para la derecha positiva. Hay que tener en cuenta que la normal se representa también con la letra N y no debe confundirse con la N que aparece después de los 96, que serían los newtons. D. Fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento por deslizamiento se calcula multiplicando el coeficiente de rozamiento μ por la normal. En este ejercicio μ vale 0.8, la normal vale 96. El producto de estas dos cantidades es 76,8 newtons. E. Aceleración de la caja. Para poder calcular la aceleración de la caja debemos aplicar la segunda ley de Newton en la dirección del eje X. La segunda ley de Newton puede expresarse de la siguiente manera. La fuerza resultante en la dirección del movimiento, F sub R, es igual al producto de la masa por la aceleración. Hay que observar que fuerzas existen en el eje X. En el eje X tenemos F sub X, que va para la derecha y es positiva, y la fuerza de rozamiento, que va para la izquierda y por tanto es negativa. Si hacemos la sumatoria de fuerzas en X, tendríamos al reemplazar lo siguiente. F sub X vale 97,2 newtons, la fuerza de rozamiento vale 76,8 newtons, la resta de estas dos cantidades es 97,2 newtons. La masa es 20 kilogramos. Estos 20 kilogramos que están multiplicando la aceleración pasan a la izquierda a dividir con el mismo signo. Antes de hacer la división, convertimos los newtons a kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, que es su equivalencia. Si dividimos, podemos simplificar los kilogramos y al dividir se obtiene 4,86 metros por segundo al cuadrado. F. Velocidad adquirida. Hacemos uso de una de las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En este caso reemplazaríamos la velocidad inicial, la aceleración y la distancia. La velocidad inicial vale 0 metros por segundo, la aceleración vale 4,86 metros por segundo al cuadrado y la distancia vale 5 metros. Elevando al cuadrado el 0, pues obviamente daría 0. Y si multiplicamos 2 por 4,86 por 5, ese producto de estas tres cantidades es 48,6. Hay que tener en cuenta que al multiplicar las m's, se suman los exponentes que, aunque no están escritos, se sobreentienden que están en 1. El resultado es 48,6 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Los dos términos de la derecha se pueden sumar porque son semejantes y vuelven a dar 48,6 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Como la velocidad está al cuadrado, para poder quitar el cuadrado se saca la raíz cuadrada positiva. Esta raíz cuadrada a su vez me simplifica los exponentes de m al cuadrado y de segundos al cuadrado. La respuesta aproximada es de 6,97 metros por segundo. G. El trabajo realizado por todas las fuerzas.
El trabajo realizado por la fuerza aplicada es igual a la componente horizontal de la fuerza F sub X por la distancia. Esta fuerza horizontal vale 174 newtons. La distancia es de 5 metros. Si multiplicamos nos da 870. Newton por metro se abrevia joules, J mayúscula. El trabajo realizado por el peso. Como el trabajo es igual a la fuerza por la distancia por el coseno, y en el caso del peso, el ángulo que forma el peso con el desplazamiento es de 90 grados, porque el peso va hacia abajo y el desplazamiento hacia la derecha, tendremos W vale 196 newtons, que es el peso. La distancia X es 5 metros y el coseno 90 es 0. Si multiplicamos daría 0 joules. El peso no realiza trabajo porque es perpendicular al desplazamiento. Trabajo realizado por la fuerza normal. La fuerza normal también forma un ángulo de 90 grados con el desplazamiento, porque la fuerza normal va hacia arriba y el desplazamiento va hacia la derecha. Para calcular el trabajo de la fuerza normal multiplicamos la normal por la distancia por el coseno de 90. La normal es 96 newtons, la distancia es 5 metros y el coseno de 90 es 0. Si multiplicamos los tres factores daría 0. Newton por metro es joules. Trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Como la fuerza de rozamiento forma un ángulo de 180 grados con el desplazamiento, su coseno es menos 1. La fuerza de rozamiento ya calculada fue de 76,8 newtons y la distancia es de 5 metros. Si multiplicamos estas tres cantidades nos da menos 384 joules. Observemos que el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento es negativo porque se opone al desplazamiento. Finalmente calculamos el trabajo total. El trabajo total es la suma algebraica de los trabajos realizados por todas las fuerzas. Sumamos el trabajo realizado por la fuerza aplicada, el trabajo realizado por el peso, el trabajo de la normal y el trabajo de rozamiento. Como el trabajo realizado por la fuerza aplicada es de 870 joules, el del peso es 0 joules, el de la normal es 0 joules y el del rozamiento es menos 384 joules, el total de esto nos daría 486 joules.